Hola, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar sobre las constelaciones familiares desde la perspectiva, según la psicoterapia de Carl Gustav Jung. El gran psicólogo y sabio suizo ya en el año 1907, con motivo de su viaje a Estados Unidos a la Universidad de Clark, presentara una investigación de alrededor de 600 páginas que está contenida en este libro que tenemos acá, aparte de sus obras completas, de sus investigaciones acerca de la investigación que él hizo con los pacientes de la clínica Burgosli y con personas que se trataban con él. Jung se recibe de médico psiquiatra en el año 1900 y empieza ahí una labor incansable por más de 60 años, brindando al ser humano de sus tiempos y al ser humano de hoy, porque su obra continúa, todo un camino para la transformación y para la evolución de su conciencia, comenzando con la solución de los conflictos, llamados complejos, neurosis, trastornos. Ese fue el campo de trabajo de Jung, el alma humana, la mente humana, que no es el cerebro, que no es el cuerpo. De eso te vamos a estar hablando hoy. Van a ustedes poder ver e investigar que ya en 1900 Jung había dado a conocer este tema de los grupos familiares, las constelaciones familiares y la influencia del ambiente sobre la psicología del individuo. Pero asimismo fue más allá de eso. Eso es lo extraordinario de su sistema. Vamos a estar hablando de eso. Quédense con nosotros si les interesa ir a la raíz de la causa del conflicto humano para a partir de ahí alcanzar otra conciencia y la liberación del sufrimiento y el dolor. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, y acá traemos esta investigación que vamos a ir presentando en partes y vamos a leer algunas cosas y vamos a contarles a ustedes que Jung en su estudio en el campo clínico, este es un estudio, esta obra, estas publicaciones, las primeras publicaciones de Jung son de su trabajo como médico psiquiatra y con las personas en su aspecto clínico. Jung se dedicó a trabajar tenía dos áreas de trabajo, una con personas que acudían a él por conflictos neuróticos, ¿no? Por constelaciones familiares que él descubriera, y que a través de todo un método que él había creado, que tiene una base metafísica, una base que está más allá de lo meramente físico, lo meramente neuronal, y eso que Jung era médico y era psiquiatra también, pero él consideraba que el cuerpo, la mente, el cerebro era un vehículo de la mente, y que no eran lo mismo. Jung va presentando acá sus estudios con un test que él había creado, que era el test de asociación. Voy a leer un poco qué es esta investigación para que ustedes estén al tanto, nada más para que sepan de dónde surge esto y haya testimonio de que ya en 1905 Jung había presentado esto y después distintos personajes en el campo de la psicología y psiquiatría tomaron esta idea de Jung y le dieron algunas otras variantes y otras vertientes, pero no tiene importancia eso por ahora. Vamos a centrarnos en qué era para Jung este importante tema, uno de los temas humanos en el aprendizaje de la escuela de la vida, porque Jung habla de que la vida es una escuela y estamos aquí aprendiendo, y esa es parte de su terapia, autosanación, autoconocimiento, a convertirnos en verdaderos seres humanos. Bueno, acá hace una investigación Jung con una discípula de la doctora Furst y realizan las pruebas de asociación. ¿Cómo era el test? Frente a una palabra estímulo, las personas venían con conflictos o estaban en la clínica había pacientes neuróticos y había también psicóticos. Entonces Jung había descubierto un método para descubrir cuál era el obstáculo o el conflicto inconsciente de la persona. Obviamente Jung ya había descubierto que estaba lo inconsciente, esto era ya conocido para cualquier estudioso de la filosofía antigua,
no era una novedad, no es que el inconsciente lo descubre Freud. Freud populariza el término en el campo clínico, pero ya en la filosofía se hablaba de lo inconsciente, Kant, Carus, hablaban del inconsciente y los antiguos bajo otro nombre, y Jung había investigado ya todo esto, así que eso no era novedad para él, de que había factores inconscientes que alteraban, ¿no?, y conflictuaban la conducta consciente del individuo, es decir, lo que luego Jung llamara en su sistema, ya para 1913, el inconsciente personal. Todavía al principio él no le había dado ese nombre, pero luego él va elaborando y presentando toda su cosmovisión, que es toda la base que él usa para realizar la terapia y la guía de los otros individuos. En el inconsciente personal, desde el inconsciente personal de la persona, hay interferencias al ego por conflictos que traemos. Jung llamara a estos conflictos complejos. Estos complejos se conforman, no solamente son propios, individuales, sino que se contagian a nivel grupal, a nivel de las relaciones familiares. A esto él lo llamara constelación familiar, donde un tema psicológico, conflictivo, una conducta, un conflicto, conforma en una familia una constelación, un conjunto de emociones, de sentimientos que por imitación, por contagio, por influencia y condicionamiento afectan a un grupo. ¿Cómo descubre él esto? Muy científico. Por un lado, a través de su propia observación y genialidad, pero además elabora un método científico para dejar un testimonio de este proceso humano, de este conflicto. Y la investigación que hace es la siguiente. Toman 24 familias, hacen un estudio estadístico para ver cómo ciertos temas en la familia se repiten en madre, hija, padre, etcétera, abuelo, pariente, primo, esposo, esposa. Va haciendo todo un estudio. Entonces, para eso va a tomar grupos humanos para hacer la investigación. Estas 24 familias conforman en total unas 100 personas y de estas personas obtienen 22.000 asociaciones. ¿Qué son estas asociaciones? Vamos a explicarlo. El test era simple. Jung decía una palabra estímulo. Acá tengo por ejemplo, palabras de estímulo, ¿no? Acá está la investigación, ¿ven? Esta es la investigación, es el capítulo del libro, va haciendo todo un eje cartesiano, una ondulatoria estadística de cómo se van repitiendo los temas en la familia, ¿ven acá? Miren, bueno, todo esto era el método de indagatoria, primero clínica, pero luego venía toda la parte práctica que nosotros enseñamos en nuestra escuela, cómo resolver los conflictos, dándole al individuo las herramientas para hacerlo. En principio él lo ayudaba, luego llegaba a una instancia el individuo donde podía aplicarse las herramientas que él le iba a brindar. Algunas personas, no todos lo podían hacer. Esto que llamamos la masa crítica lo iba a ir realizando, todo el proceso profundo de transformación. Pero primero nos presenta el problema clínico. Se formaron, era así, decía una palabra estímulo. Por ejemplo, tomaba una madre, una hija, en el experimento, por separado, claro. Y a cada una le decía las mismas 20 palabras, estímulo. Familia, hermano, besar, incendio, puerta, heno, mes, aire, carbón, fruta, gracioso. Y la madre tenía que decir las palabras, la primera palabra que se le ocurría frente a esta palabra estímulo. Y luego lo hacía con la hija, que convivían juntas, o que habían convivido juntas. Habitualmente ellos fueron encontrando en esta estadística que se repetían las mismas respuestas. Entonces él hablaba ahí de una constelación familiar, porque dice, si frente a una palabra simple, ya la persona tiene las mismas respuestas, el otro pariente, ¿qué podemos suponer nosotros de lo más profundo de la conciencia, de lo que está en lo inconsciente? Ahí también va a experimentar un condicionamiento igual por el hecho de la convivencia, de la relación. Él ahí habla de una transferencia psicológica inconsciente, ¿no? Jung emplea el término transferencia un tanto distinto que Freud más ampliamente, una transferencia que hay entre los personajes de un grupo.
esto lo va a llamar una constelación familiar, un tema que se va a repetir. Actitudes, formas de pensar, formas de sentir, predisposiciones psicológicas que se van a repetir en una familia. Sobre todo la influencia del padre en el niño, los padres, perdón, los progenitores. Dice Jung que tengan en cuenta que cuando él empieza a hablar de esto en 1900, o Freud también empieza este trabajo pionero a su modo, con su enfoque, un tanto distinto que el de Jung, aunque después se asocian 1880, 1890, la psicología en ese momento para Occidente, este aspecto más clínico, era desconocida en Occidente. Venía Occidente de una etapa oscurantista de cientos de años donde todo eso se había dejado de lado. Sí existía la filosofía, pero no el tratamiento práctico de los problemas psicológicos tan directamente. En parte no existía eso. Eso había estado prohibido, ese conocimiento, pero que sí ya existía en Grecia. Todo un sistema completo de autosanación. Pero había sido prohibido por el oscurantismo. Entonces era desconocido hacer esto e indagar en que había causas inconscientes en la conducta del ego. Todavía en la época positivista, 1890, no había ningún inconsciente. Lo único que había para 1890 era un cerebro y un cuerpo físico. Las teorías darwinistas, Lamarck, Darwin, habían establecido un materialismo muy grande, donde lo único real era lo cerebral y lo físico. Miren que todavía tenemos esa herencia. Un importante campo de la medicina todavía sigue considerando solamente al ser humano como físico. No hay alma, no hay conciencia, no hay nada que no sea un epifenómeno del cuerpo y del cerebro. En parte se sigue con esta psicología del siglo XIX, muy retrógrado, pero sigue estando todavía este enfoque. Bueno, para ese momento, por eso dice Jung, podría esperarse realmente que en este experimento, que abre de puertas enteras lo que llamamos azar, porque la respuesta es espontánea que va a dar cada uno, la individualidad se haría valer al máximo, es decir, la madre respondería a cosas muy distintas de la hija de la madre, el padre, etc. Sin embargo, eso no es el caso. Dice acá, la hija no solo se mueve en sus respuestas con las mismas palabras, sustancialmente en el mismo círculo de las ideas de la madre, sino que incluso utiliza en el plano formal las mismas palabras. Entonces va a hablar de una mimetización inconsciente, y él acaba de explicar más profundamente, de los hijos con los padres. O sea, los hijos repitiendo conductas de los padres. Inconscientemente y conflictivamente. De ahí viene la idea de constelación familiar. Dice, así pues, si hasta las más superficiales, dice Jung, hace esta reflexión, si hasta las más superficiales y aparentemente fugaces construcciones de la mente están hasta tal punto sometidas a la construcción, a la constelación del medio, es decir, a lo que hay en el ambiente, si el individuo recibe una influencia tan grande que hasta la palabra misma y la respuesta y las actitudes son las mismas que la de la madre, de una hija con la madre, con el padre, ¿qué puede esperarse respecto a los impulsos importantes del alma, dice Jung, a otros procesos psicológicos? Respecto a los sentimientos, los deseos, las esperanzas, etc. Va a dar un caso que es fascinante, lo voy a leer porque es muy lindo, ¿no? Dice, una madre de 45 años y su hija de 16. Ambas pertenecen a un tipo que reacciona claramente con actitudes, él lo llama acá predicados de valor, y difieren del padre de manera notoria. O sea, la madre y la hija tienen una conducta muy análoga, casi idéntica, muy distinta a la del padre en el hogar. Y acá es por qué. El padre es un borracho y un depravado. Nos resulta fácil comprender, por tanto, que la madre siente un vacío emocional, dice, que se pone de manifiesto en las reacciones que tiene frente a esa relación tan infeliz con este hombre. La hija no tiene las mismas bases porque ella no experimenta el mismo conflicto como esposa con el padre. No está casada con un borracho la hija.
Y en segundo lugar, tiene todavía ante sí la vida con sus esperanzas. Lo lógico sería que un joven, si razonamos con lógica, tenga toda una vida por delante. Pero acá pasa otra cosa. Acá está la influencia humana, el medio ambiente, que hoy se ha dejado de considerar en parte en estos círculos que se habla hoy de constelaciones familiares, esta terapia se considera, pero también se agregan otros factores, que no es lo que Jung planteara. Jung plantea algo muy práctico, muy directo, ¿no? Donde dice que todas las conductas neuróticas del individuo tienen en parte su raíz, y acá está la idea metafísica de Jung. En parte las conductas neuróticas y las constelaciones familiares se forman por dos causas, se conforman por la influencia de los padres o los educadores sobre el niño, los que tienen una influencia más inmediata, padre, madre o sus sustitutos, que van a transferirle inconscientemente sus propios conflictos al niño, y el niño los va a absorber porque el niño es como una esponja, por un lado, dice Jung, pero por otro lado, como el niño no nace como una hoja en blanco, una tabula rasa, ya trae sus propias predisposiciones. Por eso no es idéntica la influencia en un hermano o en otro, porque además de esta influencia del ambiente, que acá son las constelaciones familiares, o sea, los temas de familias no resueltos, neuróticos, conflictivos, más todavía en los últimos 2 siglos por el ateísmo, el individuo además también trae factores condicionantes de vidas anteriores, que eso está en el inconsciente personal, que ya son complejos innatos que trae la persona de temas humanos todavía no resueltos. Los hindúes, ¿cómo lo llaman esto? Trae un karma remanente de etapas anteriores, de temas humanos que aún la persona no ha resuelto. O sea que acá hay dos causas. Y Jung no se queda nada más en las constelaciones familiares, analiza esto, pero luego va a ir más profundamente. Y ahí es su diferencia y el avance en relación a los otros enfoques psicológicos de su momento. Y por eso hicimos un video de sanar el futuro ayer y dijimos que no se podía empezar por el pasado, por más que hay causas en el pasado de los conflictos, pero no podemos empezar por allí. Pero sí tenemos que conocer su influencia. Podemos deducirla fácilmente en el carácter de todos nosotros. Si no tenemos una conducta equilibrada entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos, si reconocemos en nosotros neurosis, fragmentación, actitudes compulsivas, seguramente, en la mayoría de los casos, vamos a encontrar esto también como un tema familiar. No sería necesario ocuparse tanto de eso, porque eso es obvio, y Jung descubre esto, y lo analiza, y lo ve, y dice, bueno, esto ya está, esto es así, lo demuestra, pero pasa luego a otra etapa, al trabajo psicológico que tiene que hacer el individuo para resolver esa situación conflictiva de raíz. En la mayoría de los casos, claro que esto se va a dar así, el conflicto de generación tras generación que vamos teniendo, porque hemos crecido en el mundo de la ignorancia. El materialismo de los últimos 2 siglos ha dejado secuelas y destrucción en la psicología de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Esto ya está implícito por la época oscurantista y materialista. O sea, el conflicto ya viene y se va a ir trasladando de generación en generación. Si el mundo hoy es un caos, por ejemplo, es porque la causa está en lo anterior. Eso es una obviedad. Así que Jung va tratando esto, pero va dando muchas investigaciones para que uno vaya pensando sobre el tema y lo vaya analizando. Y da este caso, ¿no? La hija dice no puede tener las mismas bases, ya que en primer lugar no está casada con un borracho y en segundo lugar tiene todavía ante sí la vida con sus esperanzas. Es antinatural, dice, que la hija presente la misma reacción que la madre. Adopta, sin embargo, la misma actitud que su madre frente a los estímulos del ambiente. Los modos de reaccionar de la madre, ella los lleva también a la vida, los modos negativos. Aunque la madre acaba contando, encuentra una salida a su conflicto porque busca una ayuda frente a su matrimonio. No lo voy a leer todo, ¿no?
es largo, frente a su matrimonio infeliz, busca una contención afectiva en un grupo, en un estudio, la madre va encontrando soluciones. Ahora la hija desconoce este proceso de la madre compensatorio creativo, se queda con el aspecto negativo de la influencia, del conflicto de la madre con el padre, y lo imita inconscientemente. Imita el modo afectivo. Es tan sugestivo, y esto es importante reflexionarlo, y esto nos interesa analizar hoy, que las constelaciones familiares va a tener su límite, el enfoque, porque es obvio que vamos a recibir una influencia del ambiente, pero lo que tenemos que reconocer es cuán influenciables somos. Esto sería lo primero a observar en nosotros, no solamente por parte de nuestros padres. Si nuestra psicología no superó y no distinguió entre lo positivo y lo negativo de nuestro pasado, ¿y cómo lo va a hacer si no sabe bien qué es lo positivo y lo negativo? Primer obstáculo, y acá Jung va a dar todo un método. Primero tengo que tener, y esa educación él daba a la gente que atendía. Jung le daba la educación de que la persona vaya desarrollando un juicio de lo que era humano sano y humano enfermo. Entonces la persona lo iba a ir observando en sí mismo y así iba a sanar su pasado. No lo podía sanar metiéndose en el meollo del conflicto del pasado. Nunca hacía eso. Jung funcionaba como un guía, como una instrucción. Nosotros en nuestros cursos ofrecemos eso, que el alumno pueda obtener claridad ahora, en el presente. Y Jung necesitaba de eso de la gente que trabajaba con él. Si la persona podía, tenía que participar activamente en su autosanación. Entonces él le daba los elementos, le daba el conocimiento y lo iba guiando de cómo usar ese conocimiento adecuadamente. Así era su terapia. No era lo que estamos acostumbrados nosotros a entender por terapia. La persona la hacía activa y conocedora también de las herramientas y del método para ir aplicándoselo a sí mismo. Con eso evita una dependencia infantil, que ya tiene uno con su pasado, una dependencia, una inmadurez emocional, un predicativo, dice él, un predicado de valor mecánico, con el cual enfoca la vida, dice Jung. Predicado, ¿vieron? Algo ya preestablecido que marca una tendencia mecánica en nosotros. Entonces, Jung ahí lo que hacía era buscar equilibrar la conducta de la persona ahora, ayudarla a que desarrolle un discernimiento entre lo que lo ayudaba y lo perjudicaba como humano, no como deseos nada más, sino como necesidades, algo más profundo, porque deseos puede haber millones, y a partir de ahí la persona podía liberarse del pasado, pero no yendo mecánicamente al pasado, al trauma, a revivirlo. No hacía eso Jung. Aclaramos en su enfoque de las constelaciones familiares. Aunque sí abordaba e identificaba el problema de la influencia que por karma le tocaba al individuo, ese papá y esa mamá. Por sincronicidad, karma y sincronicidad, se volvía a encontrar con personas con complejos y conflictos análogos al propio. Por eso, además, se le pega a uno e imita con mucha más intensidad. Y además está el factor social colectivo. Las dos cosas están, donde un tema muy importante a observar es la influencia extraordinaria, porque si nuestra mente no ha madurado emocionalmente, nuestras emociones también son muy sugestivas. ¿No han visto esto? ¿Cómo se manipula a las masas? Se las manipula porque hay una falta de desarrollo en las funciones. Y eso es lo que vamos a nosotros a trabajar en nuestro trabajo y nuestros cursos. Cómo incrementar la conciencia en las funciones, cómo incrementar la conciencia en el pensar, tener conocimientos más correctos, más lógicos, dejar las opiniones, cómo incrementar la conciencia afectiva, controlar las emociones negativas,
no imitar las emociones negativas, porque sí como podemos imitar los conflictos de nuestros padres, de la madre, la hija acá con el caso de la madre, que la madre de hecho lo va resolviendo en alguna medida, pero la hija no, porque no es su experiencia, no está viviendo su propia vida con sus conflictos enfocados por sí misma, todavía no tiene esa madurez. Entonces vive la vida de la madre, no de su vida. Entonces se perpetúa el conflicto. Tenemos que comenzar a vivir nuestra vida, que también va a tener desafíos, internos y externos. Entonces aquí va la persona a aprender los verdaderos sentimientos en el centro emocional y luego la función motriz que vamos a enseñar. Eso va a mejorar la salud, va a mejorar la inmunidad y también va a equilibrar la energía de la sexualidad. El aspecto de la libido, tanto físico como creativo, evolutivo. Todo eso era el trabajo que hacía Jung. Pero para eso iba enumerando lo que se iba encontrando. Y hablaba así de la influencia por la falta de madurez. Y acá dice, miren esto. En el niño se reproduce inconscientemente todo. Incluso cuando se trata de cosas de las que nunca se ha hablado. O sea, el materialismo no va a aceptar esto, entonces busca cosas externas, pero en el ambiente que nosotros estamos, en el ambiente con quien convivimos, hay un ambiente psíquico que nos influencia. No esto es para pensarlo con cosas raras, no estamos hablando de hechicería ni nada por el estilo. Hay un ambiente, así como hay un clima, una temperatura en el ambiente, también hay un ambiente psíquico. Hoy hay un pensador, un parecer, que habla de la mente extendida. Nuestra conciencia no termina acá, está en el ambiente, el inconsciente. Entonces, según como estén nuestros padres, la gente con las que pasamos bastante tiempo, nuestra pareja y demás, eso nosotros estamos recibiendo. No importa que lo sintamos o no lo sintamos, como dice, hay mala onda, buena onda. Eso es un nivel, pero eso es un nivel muy superfluo. Hablamos de algo más profundo. Toda vez que entramos en contacto con otros seres humanos, todo entra en contacto. Entra en contacto. Vamos a explicar. Miren qué importante esta idea que da Jung. Bueno, y además trata muchos otros temas acá, pero queríamos presentar eso, las constelaciones familiares. Pero como él lo aborda, lo estamos desarrollando mucho más, con toda su teoría, ¿no? Dice él que cada vez que entramos en contacto con el otro, lo voy a volver a leer porque así lo pueden ver, ¿no? Y puedo explicar esto, dice... El niño imita los gestos, del mismo modo que estos son en los padres expresión de un estado emocional, generan paulatinamente en él un estado emocional parecido, la gestual, ¿no? Al yo imitar los gestos de los padres, por eso los ves, padre e hijo, y tienen gestos muy parecidos, no solamente va el gesto externo, empieza por el gesto externo, pero eso conlleva un estado emocional, ni se da cuenta, pero le penetra así, muchas formas de penetración al identificarse con los gestos, tal como sea. La actitud con la que los padres se enfrentan al mundo es la actitud del niño adulto también, porque si no hay una madurez emocional, sigue repitiendo ese patrón mecánico, no repite lo consciente. Lo consciente, dice Gurdjieff, y el cuarto camino no es imitable, lo tengo que yo volver a vivir, lo tengo que hacer consciente, lo que voy a imitar va a ser lo negativo. Mecánico, para que sea propio la imitación de lo positivo, me tengo que hacer consciente. También lo puedo imitar, pero eso sería, hay una palabra en castellano que es mejor, que es emular, que es imitación consciente, que es distinto que la imitación mecánica. Yo digo, yo voy a encarnar esta cualidad de mis padres, porque la admiro, porque racionalmente, afectivamente, profundamente, según los valores afectivos, sé que eso es lo más humano a realizar. Eso ya es una disposición distinta. No es la habitual, Tal como sea la actitud con la que los padres se enfrentan al mundo es la actitud del niño. Y cuando la pubertad comienza a desligarse de la esfera de la familia, entra en la vida, por así decirlo, con una interfaz que solo se adapta al padre y a la madre. No es la propia. Aquí dan comienzo las frecuencias y a menudo profundas desavenencias de la adolescencia. Pubertad. Son síntomas que tienen sus raíces en la dificultad de la nueva adaptación, porque el niño está con lo anterior
frente a una nueva situación y no puede adaptarse conscientemente, entonces es muy conflictivo. Inicialmente el joven o la joven intentan distanciarse de la familia lo más posible, se alienan incluso de los padres, pero tanto más quedan vinculados interiormente a la imagen parental. Por más que lo rechace conscientemente y me rebele contra los padres, inconscientemente termino haciendo eso, porque no está resuelto el conflicto de raíz. Entonces, termino conduciéndome igual, sin darme cuenta, inconscientemente. Ahí está lo inconsciente personal. ¿Por qué? Porque eso ya ha quedado impregnado en mí. Cada vez que entramos en contacto con otro ser humano, no solamente el ego entra en contacto también el inconsciente personal, con todo lo que hay ahí, de bueno y de malo. No es lo negativo solamente, también es lo creativo. Todo eso, cada vez que dos personas entramos en contacto, hay dos egos hablando. Ahora está el ego de ustedes, pero también está el inconsciente escuchando. Y es mucho más amplio, y es una conciencia más amplia, que capta todo. Pero después está el ego, que capta una pequeña parte de lo que se está diciendo, de hecho se distrae, mira otra cosa, se va. Y acá es más profundo. Y luego tenemos lo inconsciente colectivo y los arquetipos, que es el programa, que eso nos hace a todos humanos y nos hace poder compartir experiencia. Eso no es contagiable, eso está, siempre. Eso ya no es de carácter personal. Dice, bueno, Jung va dando muchos ejemplos, ¿no? Bien. Así que este tema es apasionante, lo vamos a trabajar nosotros en todo el trabajo que hacemos, que es, pusimos a hacer, sanar el futuro. Lo primero es tener un conocimiento de la naturaleza de la mente. En la medida que nosotros vamos equilibrando, aprendiendo a través de la observación y de técnicas muy precisas, equilibrando el pensar, el sentir, el centro instintivo motriz y el sexual, que todos funcionen en la misma dirección, eso, como dice el dicho, mata un pájaro, es un ejemplo feo, ¿no? En realidad, se logran dos cosas en una, digamos, por añadidura. Como decía el Maestro Jesús, eso es mejor, ahí está. Dice, buscad el reino de los cielos y lo demás os será dado por añadidura. Cuando yo busco el equilibrio, reino de los cielos, psíquico, busco lo trascendente, voy a tener conciencia para poder ir sanando todo lo que he experimentado. Voy a tener la fortaleza, el equilibrio para poder emanciparme de las influencias negativas de la herencia, pero al mismo tiempo, de la constelación familiar, dicho sí, pero al mismo tiempo voy a también poder rescatar lo positivo, discernirlo. Eso ya es una conciencia que podemos tener en relación con nuestros padres, progenitores, ancestros y demás, muy positiva, muy madura, muy compasiva. Pero para eso tenemos que enfocarnos en primera instancia en conocer cómo está funcionando nuestra mente, tener un claro registro de nuestra mente. Nosotros vamos a enseñar todo eso metódicamente. Cómo es la mente en sí, la mente pura, la mente equilibrada, cómo está funcionando esa mente en nosotros, cómo ir equilibrándola. Ahí disminuimos el sufrimiento y una vez que disminuimos el sufrimiento vamos a aumentar la comprensión de todo lo que hemos vivido como humanos. No se puede realmente, si lo analizamos, empezar desde lo enfermo, empezar desde el desequilibrio, empezar desde el conflicto a resolver nada. Miren qué importante esta idea. Yo cuando estudio cualquier ciencia, empiezo estudiando sus leyes, sus principios, la estructura, no lo patológico. Yo no estudio primero cómo está un edificio mal hecho para hacer el que está bien. Estudio cómo se hace bien un edificio y después veo cuál puede ser el error. Me enseñan el error. Bueno, mira, si hay esto va a haber un error. Pero tengo que conocer el modelo. Vamos a explicar los modelos psíquicos y espirituales. Jung lo llama arquetipos. Así que bueno, acá abordamos este tema de un modo muy diferente como lo hiciera Jung. Explica procesos, da casos, da estadística, pero va mucho más allá.
el método de asociación, él luego lo fue ampliando y terminó usando una testología fantástica, extraordinaria, que es la carta natal, la astrología, que hoy nosotros acá en la Escuela Astian, gracias a nuestro director, la usamos como base de diagnóstico de la persona. Nos ahorramos muchos dolores de cabeza, bien estudiada esta ciencia tras muchos años, para poder trabajar y guiar a las personas con esta herramienta también. Bueno, hoy queríamos traerle este tema, es una introducción de un tema como lo enfoca Jung muy científicamente, el tema de las constelaciones familiares, que fue el que lo introdujera, después tomaron esa palabra y hicieron variaciones, no tal cual como Jung lo planteara, dejaron los aspectos más metafísicos de la psicología de Jung, más trascendentes, los aspectos más de individuación o iniciáticos, como lo llama él, eso se dejó de lado y quedó como muchas cosas, ¿no? Han quedado como aisladas de la fuente original, separadas, y esto causa sus conflictos en su aplicación. Por ejemplo, otro tema que se usó de Jung fue el mandala. Él empezó a trabajar con sus discípulos, con alumnos y con algunos pacientes con los mandala. Pero hoy se ha perdido el conocimiento profundo de cómo usar esa herramienta. Hay gente que dice hace la terapia con mandala, pero no tiene todo el conocimiento de la psicología profunda de Jung. Entonces eso va a llevar a errores. Es como sacar una rama y olvidarse de qué árbol viene. Tenemos que ir a la raíz, al conocimiento raíz. Por eso estamos hoy difundiendo de vuelta la psicología Jung. Bueno, de vuelta hoy. Bueno, yo hace un tiempo, pero nuestro maestro y director hace 60 años que está difundiendo toda su trabajo realmente fantástico de autosanación humana y autotrascendencia o trascendencia. Igual que la psicología budista, nosotros recientemente recibimos la visita de un maestro budista, el Lama Thubten Wanchen, que también es la misma enseñanza, la de la psicología del budismo, más allá del aspecto de la religión. Bueno, si les ha gustado este material, les invitamos a que le den like, se suscriban a nuestro canal, le den clic a la campanita y vamos a estar trayendo mucho más material, como siempre en todos los videos, y les dejamos la invitación para que estudien el método de liberación, de autosanación, como lo explica Carl Gustav Jung. Le dejamos acá la invitación para los que quieran suscribirse, que vamos a empezar ya con las clases semanales online. Nos encontramos. Adiós. Hola, te invitamos a los encuentros de psicoterapia transpersonal en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, hoy trabajando online para el mundo. En estos encuentros psicoterapéuticos desde la perspectiva transpersonal vamos a explicarte las herramientas que brinda la psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung, el cuarto camino Gurdjieff y el budismo para trabajar sobre los temas que a todos nos preocupan, los temas psicológicos, los temas en cuanto a las relaciones humanas, laborales y nuestra relación con el mundo y con nosotros en general. Todos partimos de creencias para movernos en la vida, tenemos una visión del mundo. La mayoría de las veces estas creencias son inconscientes. Estas creencias y esta visión del mundo que tenemos inconsciente puede perjudicarnos, creando todas las desgracias y el malestar psicológico, o también pueden favorecernos en muchas ocasiones. Vamos a hablar y vamos a enseñar a través de estos encuentros psicoterapéuticos cómo obtener las herramientas de autosanación que brindan estos importantes sistemas. Desde hace ya 60 años, nuestro director, el profesor León Azulay, creó un sistema de autosanación en base a los distintos métodos de la psicología transpersonal. Si estás interesado o interesada en participar, te invitamos. Abajo vas a encontrar toda la información.